Buenos días. Y para hoy como dato tecnológico tenemos el turismo, un sector que requiere la tecnología más allá de la virtualidad. Sí, en esta pandemia se está viendo mucho. De todas las industrias que se han visto afectadas como consecuencia de la crisis del COVID-19, tal vez ninguna ha sido golpeada tan fuerte como el turismo. Solamente salir de la casa tiene muchas restricciones y complicaciones, pues muy lejos están en nuestra mente, o al menos en la de los ciudadanos, que cumplan a cabalidad las medidas de aislamiento. Y esto para salir de la ciudad o del país, pues es mucho más complejo. Según las cifras de la Organización Mundial del Turismo, que es una rama de las Naciones Unidas, la llegada de turistas internacionales en el mundo se desplomó cerca de un 57% en marzo, con respecto al mismo año anterior. Y dependiendo de la efectividad de las medidas de cuarentena que se han ido tomando a lo largo y ancho del mundo, los escenarios apuntan a una reducción global entre un 58 y un 72%. Esto se reduce a una pérdida entre 850 y 1.100 millones de turistas y entre 100 y 120 millones de trabajos en riesgo. Pues esta es de lejos la peor crisis que ha afrontado el turismo internacional desde que las Naciones Unidas empezaron a registrar las cifras de la industria en 1950. Colombia no ha sido ajena a estas crisis y en ciudades como Cartagena, Santa Marta y San Andrés están mirando cómo evaluar unas posibles salidas, aunque será posible la reinvención del turismo. ¿Qué medidas de contingencia se pueden existir? Bueno, hablemos un poquito de las ramificaciones del turismo. La realidad es que el turismo es un mercado que beneficia principalmente a destinos que visitan los turistas. También soporta una cantidad de industrias. Y pues en el primer lugar está la del transporte, que ha recibido un golpe importante. En cuanto al transporte terrestre, la crisis ha servido para mostrar dos caras de la misma moneda. El transporte local se ha visto afectado, pero el cierre de algunas terminales terrestres del país ha significado la parálisis y en la mayoría de viajes intermunicipales. Un punto a favor de esto es el colapso del barril de petróleo, que ha ayudado a reducir los costos de operaciones terrestres. Pero inclusive así, la reactivación económica puede que no sea tan fácil. La situación en el aire es mucho más crítica. Avianca, la aerolínea más conocida de Colombia, aunque hoy la mayor parte de su capital es panameño, y que es la segunda más grande de Latinoamérica, se declaró en bancarrota hace unos meses. Estamos regularcito. Si muere el transporte, mueren los lugares que dependen de la entrada constante de turistas, y esto está claro. En Cartagena, la actividad turística ha estado paralizada desde el cierre mismo de los aeropuertos y de las fronteras. La ciudad, me imagino que está en silencio. Hoteles, restaurantes, playas, monumentos, bodas, guías, entre muchos otros, sin mencionar a aquellos prestadores informales, quedaron sin actividades. Y ya a hoy, ya llevamos 3-4 días en que afortunadamente ya no se han presentado más muertes por COVID en Cartagena, entonces es posible que en los próximos días empiecen a abrirlo al turismo. En todo caso, las plataformas de turismo caen con la industria. Plataformas como Uber, Bid
Cabify y Airbnb pasan por sus mayores crisis, además de la bajada del número de reservaciones. El hecho de estar basadas en viviendas compartidas afecta la confianza de las personas. Las tarifas, aunque un poco más caras de los hoteles, no son problema, porque los residentes buscan mejores políticas de reembolso y estándares de limpieza. Pensemos en que muchos de los hosts de Airbnb dependen económicamente del dinero que ganan por la plataforma. Y Airbnb no está en condiciones, ni en la obligación legalmente hablando, de proveer auxilios o recursos a sus usuarios. Recordemos que en el mes de mayo la empresa despidió 1.900 empleados, el 25% de su planta, para poder costear los costos que le ha traído la crisis. El turismo dejó de llegar, tanto el que llega a los establecimientos formales como a quienes ofrecen sus viviendas para tal fin. Agencias de viajes grandes como Despegar.com o Skyscanner han sufrido desplomes en el valor de sus productos. Despegar asegura que perdió un 95% de sus reservas brutas y que así será el segundo trimestre del 2020. Skyscanner muestra en sus cifras los niveles de ansiedad de los viajeros internacionales, que ha bajado de un 72 a un 52%, y que solamente el 12% considera viajes internacionales como seguros. Aunque han existido planes de contingencia por parte de esas plataformas, lo cierto es que todo esto se queda corto. Airbnb implementó lo que llaman experiencias virtuales, enfocadas en entregar experiencias por medio de medios digitales, como videollamadas. Sin embargo, para estos anuncios, la oferta es un poco reducida. En Colombia, un país donde la conectividad está enfocada en ciudades, podemos contar en una mano las experiencias en línea. El turismo es una de las pocas actividades en las que la presencia física cambia por completo la experiencia del usuario. Mayores costos y mayor nivel de detalle y mayores exigencias para buscar nuevas eficiencias para mantener los destinos competitivos, ese será el reto. Hablando de realidad virtual o realidad aumentada, desde hace años existe una multitud de mundos en línea, mundos como los de Second of Life o Warcraft son inmersivos y se sienten vivos para los que habitan en ellos, pero la experiencia dista mucho de lo que sería una experiencia en la vida real. La realidad virtual ha sido un concepto desde los 50, cuando Morton Helling describió lo que sería un teatro de experiencias, que cubriría todos los sentidos humanos. Pero pese a esto, solamente se ha empezado a crear kits de realidad virtual, hasta hace más o menos una década. Oculus Rift fue el pionero en ofrecer un kit para consumidores, pero hoy en día gigantes como HTC y Sony ofrecen equipos completos de realidad virtual. Gracias a esta expansión de la realidad virtual, en los últimos años hemos empezado a ver recorridos virtuales basados en la realidad virtual, valga la redundancia. En Japón, por ejemplo, tiene recorridos por el país en YouTube. Chile también cuenta con recorridos y experiencias de realidad virtual en línea. Es cierto que la realidad virtual es una alternativa interesante, pero se presentan dos problemas principales: monetización e inmersión.
Muchos de los contenidos en realidad virtual son gratuitos y pocos modelos existen para monetizar. Por ejemplo, ¿cuánto pagarías por hacer un tour virtual en el museo de donde está la Mona Lisa? ¿O qué tipo de hardware se necesita? ¿O qué plataformas de realidad virtual existen? Todas estas variables no son todavía muy claras para la industria del turismo. Pero por otro lado, la realidad virtual todavía está limitada a los sentidos de la visión, oído y en ocasiones la orientación. Todavía estamos lejos de tener las experiencias casi reales que se imaginan en películas y literaturas. El turismo digital, complemento pero no reemplazo. La reinvención del turismo, de cierta forma, tiene que venir apoyada por la tecnología y las plataformas digitales, más que estar sustentada por ellas. Muy posiblemente, algo puede hacerse para ciertos productos turísticos, pero no hay nada que se nutra más de la experiencia material que este sector, ¿sí? Más que la reinvención, eh, con una adecuada realidad a lo que exige mucha, pero mucha práctica, cariño y comprensión. Las soluciones digitales del turismo como respuesta a la pandemia de cierta forma deben ser complementarias, apoyando la reapertura turística de los países y reduciendo el contacto físico para reducir riesgos en la nueva normalidad. Es cierto que esto es una situación dura para el sector, que por lo menos en una ciudad como Cartagena significa un año con cifras en rojo, y la recuperación tomará un largo tiempo. Pese a todo esto, se puede pensar en cómo va a haber un nuevo inicio para el sector. La reinvención, palabra que venimos hablando desde que comenzó la pandemia, muy seguramente vendrá del lado digital con procesos que apoyen la nueva normalidad y restauren la confianza de los turistas alrededor del mundo y especialmente en Colombia. Nosotros, desde nuestra empresa, ya llevamos cerca de 4 meses donde hemos creado en la página de turismo norteysurtravel.com muchos viajes de realidad virtual, otros están en 3D y hay mucho, absolutamente mucho que ver allí, al menos para disfrutar en familia desde la casa y poder tomar decisiones de viaje cuando todo esto pase. Así que los invitamos a visitar la página www.norteysurtravel.com. Esperamos que sea del agrado de ustedes. Recuerden, nunca la tecnología por la tecnología en sí misma, sino la tecnología por la funcionalidad. Hasta pronto.